Buenos días, compañeros y profesor. Hoy les vengo a hablar sobre distribución y dispersión. En el contenido de esta presentación tenemos los conceptos básicos, características generales, ejemplos, alteración antrópica y bibliografía. En ecología, la distribución y la dispersión se refieren a la forma en que los organismos se distribuyen en el espacio y cómo se dispersan en ese espacio. La distribución se refiere a la forma en que los individuos, poblaciones o especies están distribuidos en un área geográfica específica, y la dispersión se refiere al movimiento o distribución de individuos o semillas desde su lugar de origen a otras áreas. Tipos de distribución. Tenemos la distribución aleatoria, que es cuando los individuos están distribuidos al azar en el espacio sin un patrón específico. También tenemos la distribución uniforme, que es cuando los individuos están distribuidos de manera uniforme en el espacio, a menudo debido a la competencia por los recursos limitados. Y tenemos la distribución agregada o agrupada, que es cuando los individuos se agrupan en parches debido a factores como la disponibilidad de recursos, interacciones sociales o preferencias de hábitat. En los tipos de dispersión tenemos la dispersión autóctona, que es el movimiento de individuos dentro de la misma área en la que nacieron. Está la dispersión alóctona, que es el movimiento de individuos desde una región a otra, generalmente a través de migraciones. Tenemos la dispersión eólica, que es la dispersión de semillas u organismos por el viento. La dispersión hidrócora, que es la dispersión de semillas u organismos por el agua. Y tenemos la dispersión de animales, que es la dispersión realizada por los animales que transportan semillas adheridas a su cuerpo o en su tracto digestivo. Características de la distribución. Entre las características más importantes de la distribución tenemos los patrones espaciales, que es cuando la distribución puede seguir diferentes patrones espaciales como aleatoria, uniforme o agrupada, dependiendo de diversos factores ambientales y biológicos. Tenemos las interacciones ecológicas, que es cuando esta está influenciada por interacciones entre individuos, como la competencia intraespecífica, que es la competencia por recursos, y la interacción con otras especies, por ejemplo la simbiosis, depredación y la competencia interespecífica. También tenemos los factores abióticos y bióticos, como el clima, suelo y topografía. También pueden influir en la distribución de organismos, así como los factores bióticos como la presencia de competidores, depredadores y presas. Otra característica son los cambios temporales. En las características de la dispersión tenemos los modos de dispersión, que es cuando los organismos pueden dispersarse en diferentes maneras, incluyendo dispersión por gravedad, viento, agua, animales y humanos. Tenemos la capacidad de dispersión, que es la capacidad varía entre las especies y puede estar influenciada por características fisiológicas, morfológicas y de comportamiento de los individuos. Tenemos la distancia de dispersión, que es la distancia que un individuo semilla puede dispersarse y puede variar desde distancias cortas hasta dispersión a larga distancia. También tenemos los efectos de la diversidad y estructura de la comunidad y la influencia en la dinámica de población. Ejemplos de distribución. Un ejemplo de distribución puede ser los árboles en un bosque, que debido a la competencia por la luz solar y los nutrientes, los árboles se distribuyen uniformemente para acceder a los recursos de manera equitativa. Otro ejemplo son los pingüinos, que a menudo exhiben distribución espacialmente uniforme al defender agresivamente su territorio frente a sus vecinos. Otro ejemplo de distribución es la salvia leucopila, que es una especie en California que crece naturalmente con un espaciamiento uniforme. Otro ejemplo de distribución es el perro salvaje africano, que presenta una distribución de agrupamiento en manada, las cuales le permiten desarrollar la práctica de caza comunitaria con una elevada tasa de éxito en la captura. Ejemplos de dispersión. En la imagen tenemos un diente de león. Las semillas del diente de león son un ejemplo clásico de dispersión por el viento. Las semillas tienen estructura que les permite ser transportadas por el viento a distancias considerables desde la planta madre. Otra que tenemos es la dispersión por animales. Los frutos y semillas que se adhieren al pelaje de animales y luego se desprenden en otro lugar son un ejemplo de dispersión por animales. Los animales actúan como agentes de transporte involuntario. En la imagen, las fresas son un ejemplo
de un mecanismo de dispersión de semillas que se utiliza un vector biótico, en este caso animales con pelaje. Dispersión por agua. Las semillas de algunas plantas acuáticas como los nenufares flotan y se dispersan a través del agua. También algunos peces pueden ser transportados huevos de otras especies en sus aletas o tracto digestivo y dispersarlos en diferentes cuerpos de agua. La dispersión por las corrientes de agua está especialmente asociada a los habitantes físicamente pequeños de las aguas marinas. Estos son conocidos como zooplancton. En la imagen tenemos diatomeas fitoplancton vistas a través de un microscopio. Alteraciones antrópicas. En las alteraciones antrópicas tenemos destrucción de hábitats. Es cuando la contaminación del suelo y los cambios en sus usos debido a actividades como la deforestación de los bosques impactan negativamente en los ecosistemas y en las especies que los componen. También tenemos el cambio climático. El cambio climático impacta sobre la biodiversidad a diversos niveles, la distribución de las especies, la dinámica de las poblaciones, la estructura de las comunidades y la función del ecosistema. Otra alteración antrópica es la contaminación. Cuando hablamos de contaminación pensamos, por ejemplo, en el humo que sale de los tubos de escape de los coches y ascienden a la atmósfera, pero a la biodiversidad no le afecta solo ese tipo, también lo hace la contaminación acústica y la lumínica. Tenemos la bibliografía y muchas gracias.